Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Oscar y esta vez les estoy saludando desde mi casa. Un poco aburrido aparte de otras cosas que he ido como a parques y cosas así, pero hoy es tiempo de hablar cosas serias. Para los que no me conocen, ¿qué estoy haciendo aquí? Bueno, desde hace poco tiempo pues estoy empezando como a crear contenido, a crear videos para YouTube de algunas experiencias, viajes que he tenido. Y es lo que hago por aquí, o sea, música, viajes, un poco compartiendo mi experiencia personal, aprendizajes personales y sobre todo vida cristiana y desarrollo personal y espiritual, que es como uno de los temas que he estado como siendo muy intenso en aprender y en estudiar estos últimos tiempos. Estoy aquí haciendo este video para comenzar como una nueva temporada con la intención de crear una sesión fija en este canal y es crear un cover o hacer un cover de música de alguna canción que esté aprendiendo o me esté enseñando algo en este momento y hablar sobre el tema que trata esta canción de la cual se hizo un cover. Por ejemplo, si no has visto mi último canal, subí un cover de la canción de Tantas Historias de Cristian de Clario y hoy quiero comenzar con esta canción que es, hice la canción, hice el cover, lo subí y ahora luego viene este video como hablando sobre un tema específico de la canción. Si la canción hablaría de fidelidad, pues hablaremos sobre qué he aprendido o qué nos enseña la Biblia acerca de la fidelidad. Y así con cada tema de cada canción que vayamos haciendo, que sea con un propósito y no simplemente porque esté de moda o simplemente porque es la última canción que salió del momento. Entonces, volviendo al tema de la canción que te comentaba, este video va de esto, de contar historias. La canción se trata de tantas historias a través de la vida que podemos ver fidelidad y bondad de Dios en abundancia. Quiero comenzar este video contando un poco mi historia así tipo story time. Aquí tengo mi guía y comienzo. Entonces, ¿de qué va esto? Va a ser una especie de story time, ¿no? Y este story time es como le coloqué el nombre de el ser movido de un lugar a otro. Ahí vamos viendo el por qué, ¿no? Entonces, como que esta historia que quiero contar en este momento, como la intención es contar parte de mi historia y de mi testimonio para que otras personas se puedan inspirar y aprender algo. No más, eso. Bueno, comienza todo antes del 2020, que es un año que para todos fue muy difícil. Ya a finales de 2019 estaba comenzando todo este proceso de ocurrir ciertos cambios en mi vida, en mis rutinas, en la iglesia que conocía, bueno, en Venezuela. Habían cambios, habían situaciones que eran incómodas para mí. También hubieron cambios en el lugar donde estudiaba las carreras o los estudios que estaba haciendo en ese momento, porque con toda la situación y la crisis que había, pues todo se tornaba un poco más difícil de llevar y culminar. También habían situaciones con personas amigos que consumían todo mi tiempo, consumían toda mi salud mental, consumían toda mi estabilidad. Y ya finalizando el 2019 fue donde entré como en una crisis, que fue donde la suma de todo hizo una gran bola y empezó a llevarse todo por su camino mientras bajaba, ¿no? Cuesta abajo. Y ahí fue donde tuve mi primer colapso mental o en mi salud emocional, por llamarlo de alguna forma. Es decir, que ya para finalizar lo que fue el 2019, ya yo estaba presentando o viviendo depresión, ansiedad, ataques de pánico, pero aún sin saber muy bien qué era y por qué me sentía de esa forma. Y también sin saber por qué las razones verdaderas. Aunque habían situaciones que para mí eran obvias y eran súper claras que esto me causa ansiedad o esto me está afectando. Pero a lo largo que introspección y buenas conversaciones con amigos fueron saliendo como otras cositas que estaban haciendo daño, que aún no estaban muy o no las tenía muy bien vistas, pero que era como el causante o el detonante de toda esa situación, ¿no? Y aparte de esto de estar lidiando con todo lo externo que tal vez pueda estar atacando y causando cosas, sumándole la batalla personal y en silencio que cada uno llevamos, que son luchar con sentimientos de no ser suficiente, de no estar apto para las funciones que tú estabas desempeñando, en este caso en la iglesia, porque estaba liderando un equipo, y muchas cosas. Entonces todo fue como un cúmulo de todo y fue ¡pum! Explotó y eso me hizo aislarme, hizo pasar noches de ataques de pánico, noches de insomnios, que
no muchas personas saben. Sí, muchas personas cerca de mí sabrán. Fueron una o dos, tres personas. Y no de mi familia, sino amigos cercanos y de la iglesia. Pero mientras toda esta situación estaba pasando, ya eso fue a finales de 2019, ¿no? Y a mediados de 2019, en mitad de año, bueno, en la universidad también conocí un grupo de jóvenes que iban a la universidad de misioneros para evangelizar las universidades. Y ahí conocí personas, ahí conecté con ellos, ahí en mi universidad. Ahí conocí personas, ahí conecté con este grupo de misioneros y se abrió una posibilidad a través de una amiga que es muy amiga mía ahora, de entrar a una especie de internship, a una escuela, a un internado de liderazgo, de preparación para ser líder global en tu ciudad, en tu universidad, en tu área de influencia, ¿no? Entonces recuerdo que yo estaba haciendo mi solicitud, estaba presentando porque había que presentar varios documentos y como que pasar una prueba de selección, después te llamaban y después te decían si eras apto, si quedabas, si tenías todos los permisos correspondientes por tu iglesia, por tu pastor, por tus cosas, para poder ir a ese lugar, hacer el internado o el internship y pues y hacer tus prácticas en tu universidad en la ciudad. Eso era básicamente lo que estaba pasando. Y eso yo lo presenté en julio, agosto, no lo recuerdo bien, del 2019. Mientras toda esa situación estaba pasando con mi salud mental, con mi entorno, con mi familia, con mi liderazgo en la iglesia, con todo lo que estaba batallando juntamente. Entonces ya para diciembre de 2019, que estaba en medio de la crisis, pues ya me estaba debatiendo entre dos caminos, ¿no? En ir a esta escuela, si me aceptaban, porque aún para diciembre o para finales, principios de diciembre, aún no tenía respuestas, pero me la dieron a principios de diciembre. Estaba debatiéndome si quedaba en esta escuela, pues ir, y la idea era ir a esta escuela de liderazgo, aprender más de la Biblia, más de Dios, crecer en mi propósito, crecer en mi llamado, aprender sobre el liderazgo, aprender sobre la voluntad de Dios, sobre las artes, las finanzas, el gobierno civil. Bueno, una capacitación brutal que en algún momento pues también me gustaría compartir en medida de lo que se pueda, porque bueno, ahí es un tema un poco sensible también. Y estaba este camino. Y también estaba el otro camino, por causa de mi crisis, que me decía, pues, te dejo todo, tiro todo, me salgo de la iglesia, entrego mi cargo, porque bueno, ahora entiendo y veo el liderazgo de otra forma. Antes lo veía como un cargo, como una insignia que te colocaban. Ahora lo veo como un sitio de privilegio o sí, como una plataforma donde poder ayudar a otros. Dejar todo y decir, mira, ya mi fe está afectada, no tengo esperanza, no sé en qué creer. Los que deberían tratarme y ayudarme en mi llamado como mis líderes espirituales, personas cercanas de la iglesia, no lo están haciendo. Más bien lo siento que están en contra de mi crecimiento, lo que yo podía aportar para la comunidad de fe y todo esto. Entonces estaba entre eso, entre ir y sumergirme y aprender más de Dios, ir como más profundo, o ir más profundo en mi ansiedad. Y pues sí, me llegó la noticia de que quedé en esta escuela, en esa especie de internship, de internado, y pues la decisión fue muy clara. Ya estaba cansado, estaba absolutamente al límite de mi entorno, de la iglesia donde estaba, de mi situación en mi país, en mi pueblo, lo que sea. O sea, como que estaba asqueado de todo un poco, sería la palabra. Y dije, bueno, fue fácil, salí, me voy, es una oportunidad de irme a 10 horas de mi ciudad, conocer gente nueva, de tener nuevas experiencias, de ver qué hay, porque tampoco tenía como mis expectativas muy altas, sino que era como, quiero escapar, no quiero ver a más nadie, por unos meses quiero descansar de verle las caras a estas personas, y pues así fue. Me fui a esta escuela de liderazgo. Y aquí lo primero aparte que el lugar es un lugar que para muchos, bueno, si algún compañero de la escuela de liderazgo ve esto, sabe que es un lugar que para nosotros significa mucho, un antes y un después, totalmente. Y, y el llegar a este lugar y empezar a aprender que yo sabía de 12 años de vida cristiana, pensaba que sabía, y de seminarios bíblicos y de escuelas de discipulados en mi iglesia y tal, de cosas que pensaba que sabía, empezar a conocer a Dios de una forma tan brutal me hizo darme cuenta
que lo que estaba viviendo era insignificante al lado del tamaño del propósito que Dios tenía conmigo y con todo lo que he vivido, ¿no? En ese lugar empezamos a profundizar sobre la Biblia, sobre Dios, sobre nuestras disciplinas espirituales, sobre aprender a orar, aprender a, a leer la Biblia incluso. Y todo esto, ¿no? Como a saber cuál era el plan de Dios para la humanidad y cómo Dios nos estaba invitando a nosotros, que éramos todos estudiantes universitarios o próximos a la universidad, para cambiar el mundo a través de los universitarios, ¿no? O a través de esa área que el Señor nos estaba entregando o nos entregó a cada uno. Pero justamente cuando fui a esto fue en marzo de 2020. ¿Y qué pasó en marzo del 2020? Todos sabemos, ¿no? Declararon pandemia mundial. Todos pensamos que en Venezuela no iba a llegar nunca. Pero llegó. Estábamos en un lugar retirado como de la ciudad, como una montaña, literal. Y pues vino el confinamiento, no había ni buses, ni transporte, ni gasolina, ni nada para devolvernos a cada uno a su ciudad porque veníamos como de todas partes de Venezuela. Y volvimos a entrar un poquito de crisis. O sea, como que estamos en un lugar seguro. Estamos en un lugar donde literalmente no quiero salir, no quiero vivir toda mi vida aquí. Pero al mismo tiempo está pasando algo en el mundo que no sabemos qué es y pues obviamente estaba como esa sensación de miedo, de seguridad al mismo tiempo, pero un poco de incertidumbre porque no sabíamos si la comida iba a alcanzar, si íbamos a poder volver ese año a casa. En fin, para hacer esa parte de la historia larga, o esa parte de la historia larga, hacerla corta, duré 5 meses fuera de mi casa. Y llegué como en julio, agosto de 2020 a mi casa nuevamente. Pero fue un tiempo que, bueno, en algún momento que también ver un proyecto con una amiga de un podcast y tal, algún momento me gustaría hablar como de esa situación, ¿no? Porque fue para todos nosotros pues un punto histórico en la pandemia en nuestras vidas. Después de esos 5 meses, 4 meses y algo, se hubo la oportunidad de volver a casa. Ya venía yo con una mente renovada, con nuevas cosas aprendidas, con una nueva forma de ver el mundo, una nueva forma de hacer las cosas, de creer y de expresar y de, de poner en acción mi fe. Pero cuando llegué al lugar, a mi casa o a mi pueblo o a mi lugar conocido, me encontré con cosas que nunca pensé que me iba a encontrar. O sea, las personas que eran mis amigos, siempre hago comillas porque, bueno, un amigo es un amigo hasta el fin. Ya no eran lo mismo, ya la forma de pensar de la gente, incluso de la comunidad de mi iglesia, era diferente. Entonces, ahí es donde empieza una guerra de mi cosmovisión o de mi forma de ver ahora la Biblia y aprender de ella y enseñarla a las personas que habitualmente me rodean en mi entorno, mis líderes, mis amigos, mi familia. Entonces, en esto claramente empieza una pelea como entre mi ego, entre lo que es verdad y lo que es mentira y querer arreglar la vida a todo el mundo. Y comienzo a ser un poco más intenso, empiezo como a preocuparme de más por personas y por cosas y por situaciones cuando no estaban en mi control, cuando no era mi responsabilidad ni llamarles la atención, ni decirles, mire, cómo debes vivir, ni decirles cómo que todo eso ayudó a que muchas relaciones se rompieran por causa de mi intensidad. Entonces comenzó esa guerra por imponer mi forma de ver las cosas ahora, que venía de un lugar donde Dios usó para transformarme y usarlo para que también quiero, o sea, no era como una especie de malo, venga ya, o sea, como te vas al infierno, mira, cree como yo creo. No, sino como que también quiero que esa persona viva en libertad con la que ahora yo estoy viviendo, que no había vivido 11 años atrás antes de ir a ese lugar. Y pues prácticamente al estar en un entorno espiritual, ¿no? Tanto tiempo, 5 meses, donde las personas que estaban contigo encerrados por la pandemia, aparte por el internship, iban como a lo mismo, o sea, con el mismo objetivo de estar conectados con Dios, estar con sus disciplinas espirituales, estar aprendiendo de la Biblia y todo lo demás. Y llegar a un ambiente donde las personas, ahora tu casa, tu ciudad, donde no comparten como en las mismas prácticas, pues ya se hizo difícil como esa convivencia, ¿no? Y pensando que estando expuesto tanto a un ambiente espiritual donde eran
madrugadas de oración brutales, donde eran tardes de oración brutales, tiempos de alabanza brutales, tiempos de estudio de la Biblia brutales. Dije, ya, me siento sano. O sea, ya mi mente está en calma, mi mente está en paz. Era lo que necesitaba, seguro, porque si no, no estuviera aquí frente a esta cámara hablando, fuera pasado cosas. Pero volvió mi amiga la ansiedad y volvió mi amiga la depresión. Porque claramente, por mi nueva forma de vivir, ya yo no aceptaba, o mi forma de pensar, mejor dicho, mi intención era no aceptar cosas que me robaran la libertad. Relaciones, tratos con las personas, imposiciones incluso de que en la iglesia puede pasar también, como en cualquier otra organización constituida por humanos. Imposiciones de personas que quieren que hagas una cosa y las cosas no son como ellos lo dicen. Ahí es donde vuelvo a caer en el hueco que pensé que había salido. Pero no, simplemente se había como reducido un poco porque estaba distraído en otras cosas, como en aprender y en estudiar. Y entonces volvimos al desorden mental o de salud mental. Y era por la razón que todo lo que conocía, iglesia, amigos, como lo he repetido mucho, iglesia, amigos, mi entorno, lo que yo hacía, mi liderazgo, estar liderando un equipo de alabanza y tal, ya no era lo mismo, ya había como ese roce y como que nada fluía. Pues volvió esa frustración, volvió esa ansiedad y esa depresión como que es por culpa mía. Y todo se está dañando por culpa mía porque yo debería ser más perfecto o debería ser más bueno. No sé qué estaba pensando en ese momento. Pero algo así. Claro que en este proceso pues no fue fácil. Eso llegó a aislarme incluso por 2 semanas donde no quería hablar con nadie, ni ver a nadie, ni llamar a nadie. Y recuerdo que esta amiga que me presentó en la escuela de de liderazgo, el internship, eh, eh, tengo la confianza, le comento mi situación, cómo me siento, tal, y me recomienda un libro y el señor usa esa amistad, usa esa relación para empezar a sanar. También otro amigo mío muy cercano, que por cierto es psicólogo, que le debo muchas terapias, algún día le pagaré. Fue donde empecé a colocar mis pensamientos y mis sentimientos y emociones como en orden, ¿no? Entonces aquí va como una de las enseñanzas de esta historia, ¿no? Si están pasando por cosas de desórdenes mentales, emocionales, pensamientos intrusivos, depresión, ansiedad, lo que sea, de esto, todo lo que tenga que ver con salud mental, no te hagas el fuerte, no podemos solos. Muchas veces vamos a necesitar a alguien que tenga la capacidad, que tenga el conocimiento, que tenga la sabiduría para guiarnos a colocar nuestros pensamientos en orden. Y ya está. Es una solución fácil, pero es una decisión difícil de tomar muchas veces. Y pues ya aquí empieza como el título que dije al principio, ¿no? Ya el Señor empieza como a moverme de un lugar a otro. O sea, fue como el proceso de trasplantar. Porque también ya a este punto de volver, de pasar por todas estas crisis que he comentado, de aprender, de tener ahora nuevos amigos, nuevo círculo social, porque los otros que tenía se rompieron. Por mi culpa, por culpa de ellos, por culpa de Ken, pero se rompieron. Aquí no estoy echando culpas a nadie. Por situaciones en la vida y ya está. Qué fuerte esto. Ya me sentía como en un techo en mi crecimiento. O sea, ya en mi iglesia pues yo dije, ya no puedo crecer más. O sea, ya aquí ya se me es fácil, entre comillas, o sea, se me es fácil hacer lo que se hace en la iglesia. O sea, liderar, hablar en público, dirigir la alabanza, cantar, dar clases de liderazgo a los hermanos que están siendo líderes. O sea, en fin, ya era como que, mira, ya no, el pastor no quiero ser. Así que aquí llegué como un tope y ya estaba sintiéndome tanto espiritualmente como claramente económicamente por la situación en Venezuela. Familiarmente, profesionalmente, porque no había podido terminar mis carreras porque la universidad cerró por el tema crisis en Venezuela en ese tiempo. Entonces ya había como un techo, ¿no? Y pues se presenta, que es la parte donde el Señor me trasplanta. O sea, vemos que eso es escarbar como cuando la planta tienes que ir a una maceta, a un lugar más grande para seguir creciendo. Sacar la tierra, sacar las raíces y limpiar y volver atrás para que cuando se trasplante esté sano y pueda seguir creciendo y dando frutos.
pues un proceso que duele y siento que ese proceso desde 2019, 2020, 2021, que todavía seguía con este proceso de que estaba como en terapia, pero no oficial porque era con mi amigo psicólogo y con mi amiga muy sabia ella que me supo guiar en todo esto. Y que ese proceso duele, ese proceso de limpieza duele, pero la idea es que llegues sano al nuevo terreno donde Dios te va a plantar para que sigas creciendo. Y justo ahora me viene a la mente el versículo donde dice que Él es la vid, nosotros los pámpanos, que separados de Él nada podemos hacer, pero que el Padre es el labrador que limpia, o que limpia que limpia el pámpano para que dé más fruto y en sobreabundancia. Entonces es como ese proceso de limpieza. Yo no. Ahora, también llegando de la escuela de liderazgo, empezó el gusanillo por emigrar. Había la posibilidad de venir a España, que es a donde estoy ahora, con familiares, lo que sea. Y comenzó como ese proceso de buscar dinero, buscar el lugar donde llegar, buscar qué cosas vender, buscar todo para salir de Venezuela y poder emigrar. Y ahí es donde comienza la segunda parte de este proceso. Y bueno, nos sentamos aquí para continuar esta segunda parte. Y es que estaba esa idea de emigrar, ¿no? De irnos o irme de Venezuela. Y también para todos los que han emigrado saben que salir es tan difícil como llegar. Porque bueno, hay que sacar cosas como pasaportes, dinero, vender cosas, como ordenar tu vida allí para poder como incursionar en otro sitio, ¿no? También podemos hablar de eso en este podcast que digo que voy a tener con una amiga que seguro que en lo que vuelva a Madrid lo haremos. Si estás viendo esto, es contigo. No les voy a hablar como mi historia migratoria y de procesos porque eso sería bueno como para otro tema en otro tipo de conversación, que me gustaría hablar sobre migrar a otro país siendo cristiano, o al menos desde Venezuela, que es un era un tema, o bueno, era porque ahora no, pero en mis tiempos era un tema como tabú, como y tú que irte de tu país era un tema tabú en las iglesias, como que siempre habían comentarios y puntos de vista en contra. En fin, llego a Madrid, para hacer long story short, llego a Madrid y pues no sabía a dónde llegar, porque no tenía a dónde llegar. Iba a llegar a 7 días a un hostal que había pagado, ni siquiera un hotel, un hostal. Pues bueno, después ahí viví con unas amigas, después familia, después me mudé. Eso lo dejamos para otra historia. Ahora vivo en un lugar, propio no, alquilado, pero ya solo mi familia y yo, y ya está. Llego y la incertidumbre era como que a dónde vas a ir a congregarte, a dónde vas a plantarte para continuar con tu fe. Y recuerdo que llegué un viernes a Madrid y el domingo estaba en la iglesia. Que me recuerdo que mi oración para ir ese día a la iglesia era como: Señor, si tú quieres que yo me quede en esa iglesia, a donde voy, quiero saber cuál es su visión, cuál es su misión, en qué creen, cuáles son las doctrinas fundamentales de qué quiere esta gente a la iglesia que voy a ir. Y si tú me quieres plantar ahí, pues quiero saber esto. Porque para mí es muy importante el tema, y para todos, el tema de doctrina y el tema de fundamentos o de ideas fundacionales, porque eso determina tu vida de fe y tu ejercicio en la iglesia. En fin, y recuerdo que llegué ese domingo un poco perdido porque eran 2 servicios, llegué finalizando uno, pero me quedé para el siguiente que comenzaba, o sea, 5 minutos después, de inmediato. Y recuerdo que el pastor principal de la iglesia, o sea, predica ese día y su introducción fue: a nosotros nos gusta hablar de milagros y de cómo Dios nos prospera, cómo Dios nos bendice, y eso está bien. Y siempre recuerdo estas palabras. Pero hoy vamos a hablar de qué creemos como iglesia, de cuáles son nuestras doctrinas fundamentales, de cuáles son esas ideas bíblicas por las cuales nosotros nos regimos y profesamos nuestra fe. Y yo dije, esta es la prédica que quiero escuchar hoy. Y sí, o sea, punto por punto, doctrina fundamental por doctrina fundamental. Y yo dije, o sea, no hay una respuesta más clara de parte de Dios que esta. Que mi oración fue: quiero saber en qué creen. Y la prédica se trató ese domingo sobre qué creen como iglesia, como esa comunidad de fe. Y pues fue o sea, no había más dudas.
de que era el lugar donde Dios me quería sembrar ahora. Y recuerdo que cuando llegué, es una iglesia grande, a comparación de donde yo venía, una iglesia de un pueblo, a una iglesia de una ciudad, con gente de todos lados, porque, bueno, Madrid tiene, o sea, es una ensalada de personas de cualquier tipo, de cualquier nacionalidad, vive en esta ciudad, como en otras ciudades grandes del mundo, claramente. Ver cómo hacían todo de una manera más limpia, más profesional, como, bueno, mi parte en la alabanza, que era como lo que yo hacía en mi iglesia, como lo hacían aquí era como más dedicado, más ordenado, más una serie de más. Y recuerdo que al principio yo no quería como integrarme mucho, sino como estar a recibir, porque venía muy cansado de servir siempre como a tope, servir siempre como intensamente y estar en todas las actividades y en todos los equipos. Y ese primer año fue de recibir, de aprender, de descansar, pero al mismo tiempo de aprender a no quedarme quieto, porque ya el quedarme quieto era como que no, necesito servir, necesito estar, y también por situaciones de trabajo, dinero y de dónde quedarme a dormir. Tampoco quería como involucrarme mucho porque en cualquier momento pues voy a dejar Madrid y me voy a ir a otro pueblo, a otra ciudad porque estoy integrándome a este nuevo país y pues no es seguro que me quede aquí. Pero resulta que bueno, donde Dios me plantó en esta iglesia, que es donde ahora vivo y sirvo, estuvieron las personas correctas para ayudarme en mi situación al principio de comenzar mi historia en España. Y ahora es de donde tengo mis amigos aquí y mi comunidad de fe y mi círculo social. Y veo cómo ese proceso de trasplantar de un lugar a otro empezó a ser más notorio. Porque ya yo sentía que había un techo en mi cabeza que no me dejaba crecer en Venezuela, en tanto iglesia y personalmente y lo que sea. Ahora, al llegar aquí me sentía como el más pequeño de todos, el que menos sabía claramente y el que menos sé. Y me gusta aprender de las personas tan pro que tengo al lado y que lideran y que están ahí pendientes de ti y que están enseñándote, están diciéndote cómo hacer las cosas, están ahí guiándote con amor y con firmeza también cuando se necesita. Pero recuerdo que yo, de sentirme, de saber cómo se hacía todo, ahora llegué a un nuevo lugar donde sentí que no sabía absolutamente nada y empezó otro tema. El tema de inseguridad otra vez, el tema de no ser suficiente, el tema de ¿para qué voy a servir si ya hay gente que lo hace muy bien? Y en fin, ¿no? Como todo este proceso. Pero a medida de ese proceso y del acompañamiento correcto de algunos líderes y amigos también que he tenido aquí, pude darme cuenta de cómo Dios está obrando en mi vida. Y era este proceso estaba en un lugar pequeño donde ya no podía seguir creciendo. Pasas por ese proceso de limpiarte, de quitar malezas, de limpiar raíz, para que cuando llegues al nuevo terreno más grande, claramente mucho más grande, y ahora más con la nueva temporada que se viene, en la iglesia donde estoy, puedas crecer de una forma más sana y puedas alcanzar aún más de lo que ya creías que sabías cómo se hacía. Y pues así ha sido. Así ha sido mi historia de cómo Dios me movió de un lugar a otro para que mi crecimiento no se hubiera frustrado. Entonces, ¿con qué quiero terminar con esta charla de 20 y tantos minutos o 30 y tantos minutos? Que si lo viste hasta aquí, gracias. Si lo viste hasta aquí, pues, y te interesa este tipo de contenido, pues, dale like, suscríbete y próximamente traeré más contenidos así, de una canción que grabé, de un cover, lo que sea, y hablando de la enseñanza y también de algunos viajes que voy a hacer próximamente. O sea, próximamente mañana salgo, literal. Estoy grabando esto, bueno, 2 noches antes. En fin, volviendo al punto del clímax de esta conversación que hemos tenido. Si estás pasando por una situación donde sientes dolor, donde no entiendes muy bien por qué cambian las cosas, no entiendes muy bien por qué esas personas que dicen ser tus amigos ya no lo son o ya no se muestran amigos, donde las cosas cambiaron, trabajo, parejas, en familia, lo que sea. Es como el darnos cuenta de la temporada del que el Señor nos está sacando para no frustrar nuestro crecimiento, para llevarnos a un lugar donde podamos echar raíces de forma sana, porque es importante no venir con malas costumbres de otro lugar a los nuevos lugares, sino venir sanos, venir con un corazón también con humildad para aprender, no simplemente para, ay, mira, yo no sé, en este lugar yo era esto, no, sino mira, aquí no sé nada, quiero aprender de ustedes, son muy pro y eso es la actitud correcta, tener un corazón enseñable. Y si estás pasando por una situación similar de salud mental o lo que sea,
mi respuesta siempre es eso cuando personas se me acercan o tengo conversaciones con personas que están pasando por procesos similares. Lo único que digo es no pierdan la esperanza porque siempre hay una salida, porque la esperanza es Jesús, como dice la Biblia, una esperanza que no avergüenza, una esperanza que no nos deja caer o fallar, o que nunca falla, mejor dicho, esa esperanza. Y al final del túnel siempre hay una luz, aunque no la veamos aún. Entonces mi mensaje para ti en esta hora o en este momento que estás viendo, no sé por lo que estés atravesando, es que hay una esperanza. Y a veces se me olvida y tengo que recordármelo a mí mismo. Mí mismo tienes esperanza porque Jesús es tu esperanza, no tu economía, no tus amigos, no tu pareja, no tu trabajo, sino Jesús. Entonces, nada, espero que me digas algo en los comentarios. Si te sientes identificado, si comentamos, ampliamos más la historia, porque hay muchas cosas que pasan por encima y podemos hacer así zoom in. Termino un poco así porque las luces se me están descargando. Pero nada, es agradecerte por verlo hasta aquí y estar pendiente de lo que próximamente viene. Hay más canciones, más covers que ya están grabados. Solamente falta de terminar de editar y subir y tal. Y pues nada, con esto me despido. Gracias por verme así con una luz rara porque la otra se me apagó. Pero ya está. Gracias por ver. Nos vemos en un siguiente video. Adiós.